Nuestro siguiente tema es base y dimensión de un espacio vectorial. Para ello vamos a necesitar tres conceptos. Uno es el espacio vectorial, que fue el primerito que vimos de la cuarta unidad. ¿Qué es una combinación lineal? ¿Y qué es un conjunto generador? Necesitamos estos tres conceptos para entender qué es una base de un espacio vectorial. Entonces, empecemos dando un brevísimo diría yo, repaso de estos dos. ¿Qué es un espacio vectorial? La definición nos decía, es un conjunto no vacío de objetos, que vamos a llamar vectores, en el cual se definen dos operaciones, la suma y el producto, sujetas a los 10 axiomas. Estos 10 eran los axiomas que debíamos verificar para revisar si un conjunto era o no un espacio vectorial. ¿Recuerdan qué tipos de espacios vectoriales teníamos? ¿Qué conjuntos o qué elementos pueden ser espacios vectoriales? ¿Las matrices pueden ser espacios vectoriales? Sí. Sí. Algunas, ¿verdad? No todas, pero sí pueden ser espacios vectoriales. Algunas, si cumplen con estos 10 axiomas. Los números pueden ser espacios vectoriales. Los números naturales, por ejemplo, pueden ser espacios vectoriales. Los números naturales, racionales, reales, todos pueden ser. Creo que no, o bueno, aquí tengo un apunte que es que ya No, está bien, es para recordar, a ver. Ajá. Bueno, es que tengo un apunte que, por ejemplo, no cumplía uno de los axiomas, algo que habíamos hecho de los números naturales. Y por lo que me acuerdo de ese axioma, era lo de que tenía que ser del mismo, ¿cómo se le dice? Pues, bueno, que multiplicarlo por un escalar tenía que ser como del mismo tipo, no sé cómo era. Exactamente, los números naturales, sí, tenía que darnos un elemento del mismo tipo, o sea, no cumplía con el axioma número 6. Efectivamente, los números naturales no eran un espacio vectorial, pero algunos números sí forman un espacio vectorial. ¿Alguien se acuerda cuáles? Ya vimos, ya su compañero nos dijo que los números naturales no, porque no cumplen con uno de los axiomas. ¿Alguien se acuerda? Los números reales sí cumplen con los 10 axiomas, entonces sí pueden formar un espacio vectorial. Polinomios, ¿los polinomios pueden formar espacios vectoriales? Eso no lo vimos en clase, pero se los puse en los ejercicios. ¿Alguien se acuerda si podían o no formar espacios vectoriales? Vamos a decir, por ejemplo, los polinomios grado 2. ¿Alguien se acuerda si sí, si no, o bajo ciertas condiciones? ¿Se acuerdan haberlo visto? Yo no me acuerdo, maestra. ¿No? Bueno, en alguno de los ejercicios se los puse. Los polinomios como polinomios grado 2 no formarían un espacio vectorial. Sin embargo, si especificamos grado 2 o menor, cumplen con los 10 axiomas. Entonces, polinomios grado 2 o menores, grado 3 o menores, grado 5 o menores, forman también un espacio vectorial. Es un espacio vectorial, un conjunto de elementos que verifiquen estos 10 axiomas.
Pueden ser matrices, números, polinomios, pueden ser también conjuntos, por ejemplo, R2, es decir, vectores que contengan dos componentes, R3, es decir, vectores que contengan tres componentes, etcétera, etcétera. Todos estos son ejemplos de espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Un conjunto de elementos que verifican las dos operaciones de suma y producto, o más específicamente estos 10 axiomas. Entonces, son conjuntos de elementos. ¿Qué más vimos? Vimos el concepto de combinación e independencia lineal. De hecho, esta es una captura de pantalla de la clase de cuando vimos combinación e independencia lineal. Veíamos que podemos combinar vectores. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de 3 vectores. Como el vector 1 es la combinación de los vectores 2 y 3, que se pueden expresar cualquiera de estas tres formas, como el vector 1 es la combinación de los vectores 2 y 3, decimos entonces que esos vectores son linealmente dependientes. Si no hay forma de combinarlos, entonces le llamábamos un conjunto de vectores linealmente independientes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué maestra? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo revisábamos si eran linealmente dependientes o independientes? Bueno, con el determinante, ¿no, Miss? Ajá, pero ¿a qué le calculábamos el determinante? ¿Qué necesitábamos hacer antes? Sí calculábamos un determinante, pero ¿a qué se lo calculábamos? ¿Se acuerdan? Teníamos que hacer unas como ecuaciones, ¿no? De cada vector y ya después representarlos en matrices para ya después sacar el determinante. Exactamente, planteábamos un sistema de ecuaciones para ver si ese sistema de ecuaciones o su representación matricial tenía solución o no. Si el determinante nos daba 0, significaba que tenía muchas soluciones porque era un sistema homogéneo. Si recuerdan, al final nos quedaba un sistema homogéneo. Entonces, nos podía dar un determinante igual a 0 o diferente de 0. Si nos daba diferente de 0, significaba que solo había una solución. ¿Y esa solución cuál era? ¿Cuál es la única solución que existe para un sistema homogéneo? Y la solución es única. La solución trivial. La solución trivial. Muy bien, gracias, ya se van acordando. Entonces, para verificar si estos vectores eran linealmente dependientes o independientes, había que plantear el sistema de ecuaciones. Y pues si eso se podían combinar, eran dependientes. Si no se podían combinar, eran independientes. Llevamos 2 de los 3 conceptos. ¿Qué más nos falta? Nos falta saber qué es un conjunto generador. En este caso tengo aquí yo un conjunto de 3 vectores. Este conjunto de 3 vectores se dice que es un conjunto generador para R3. A ver, vamos a ponerlo más para acá, porque en mi teléfono no se ve que se amontonen, pero ahí sí. Ese conjunto es generador para R3. ¿Qué significa? Que cualquier vector en R3 yo lo puedo generar lo puedo obtener como una combinación lineal de estos 3 vectores. Por ejemplo, vamos a decir que este es el vector 1, este es el vector 2, y vamos a ver si le atino. Este es el vector 3. Si yo quisiera, por ejemplo, generar el vector 3, 7 y 8, este es un vector de R3. Este
yo lo puedo generar como una combinación de estos tres vectores. Solo necesito hacer o tomar 3 veces el vector 1 más 7 veces el vector 2 y 8 veces el vector 3. Y eso me va a dar como resultado el 3, 7 y 8. Como vemos, cada uno de estos vectores me genera una componente en R3. En este caso es muy sencillito. Entonces, como vemos, cualquier vector que pertenezca a R3, yo lo puedo generar como una combinación de estos tres. ¿Cierto o falso? Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces es muy sencillo porque en este caso el vector 1 me sirve para la primera componente, el vector 2 me sirve para la segunda componente y el vector 3 me sirve para la tercera componente. Es muy sencillo. Sin embargo, no todos los conjuntos son así de sencillos. Tengo aquí, por ejemplo, vamos a poner este otro conjunto. El conjunto de estos tres vectores. Vamos a revisar si con estos tres vectores yo puedo generar cualquier elemento en R3. Vamos a empezar generando este mismo, el 3, 7, 8. Yo quiero generar el vector 3, 7, 8, entonces yo debo encontrar la combinación de vectores. Vamos a seguir llamándole 1, 2 y 3 para no confundirlos. Vamos a ver qué combinación de vectores a veces el vector 1 más b veces el vector 2 más c veces el vector 3 me daría como resultado el 3, 7 y 8. Para eso vamos a plantear otra vez un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a ver si a veces el vector 1, que es 1, 2, 3, más b veces el vector 2, que sería 0, 1 y 2, más c veces el vector 3, que es menos 2, 0, 0 y 1, me va a dar como resultado el 3, 7 y 8. Entonces aquí me va a quedar A, 2A y 3A más 0, B y 2B más menos 2C, 0 y C, me daría el 3, 7 y 8. Nuevamente, solamente los de la primera componente de cada vector se puede sumar con la primera componente de los otros dos. Entonces, yo tendría que sumar A más 0 menos 2C, y eso me debería de dar la primera componente de aquí, que es 3. Y en la siguiente sería para la segunda componente. La siguiente ecuación sería para la segunda componente, que sería, me muevo esto para acá. Esta ahorita lo usamos. Mi segunda ecuación sería 2A más B más 0, y eso me debe dar como resultado el 7 de aquí. Y en mi tercera ecuación voy a utilizar los de la tercera componente, que sería 3A más 2B más C. Sumando la tercera componente, yo debo obtener
el 8 de aquí. Resolviendo esto, me debería de dar la combinación de vectores que me van a generar el vector 3, 7, 8. Sin embargo, yo no me voy a ir a verificar vector por vector. ¿Cuántos vectores tiene el espacio vectorial R3? ¿Cuántos vectores hay en R3? ¿Tres? No, en este conjunto tengo 3 vectores, pero el conjunto de vectores R3, ¿cuántos elementos tiene? Puede ser el 000, 001, 002, 003, 004 o el 011, 012, 013, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántos vectores hay en R3? Una cantidad infinita de vectores. Entonces, yo no me voy a ir revisando de uno por uno a ver si los puedo generar todos. ¿Qué es lo que hago? Bueno, en realidad esto yo lo hice para plantear el sistema de ecuaciones. Pero en realidad yo debo ser capaz de generar cualquier vector en R3, es decir, de componente 1, componente 2 y componente 3. Entonces, lo único que voy a revisar es si esta matriz o si este sistema tiene solución. ¿Cómo revisamos si un sistema tiene solución? Calculando el determinante. Entonces, en este caso, yo voy a calcular el determinante de la matriz 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 2, 0 y 1. Y esto me debería de permitir resolver cualquier sistema en el cual yo genero la componente U1, U2 y U3. ¿Cuál es el determinante de ese sistema? Vamos a calcularlo por medio de cofactores. Voy a tener 1 por más 0, pues aquí ya no voy a necesitar nada, menos 2. Para el primero quitamos primer renglón, primera columna y tengo 1 por 1, 1, menos 0, 1. Pues el de la segunda ya no lo necesito porque se va a multiplicar por 0. Y en la tercera tengo, quitamos el tercer renglón, tengo 2 por 2, 4, menos 3, 1. El determinante de esto es 1 menos 2 menos 1. Este sistema, como el determinante es 0, me dice que sí tiene solución. Como sí tiene solución, entonces quiere decir que sí hay una forma en la cual yo puedo combinar estos vectores y obtener, por ejemplo, el 3, 7, 8 o cualquier otro vector de R3. Entonces, en este caso, yo diría que este conjunto genera a R3. Vamos a poner aquí. Este de aquí sí genera R3. Porque con estos tres vectores puedo generar cualquiera en R3. Maestra, Ajá. pero ¿qué no cuando salía diferente de 0 era que solo tenía una solución? En este caso sí. Pero ¿por qué dice que puede generar cualquiera de R3? Ah, porque con diferentes combinaciones voy a generar diferentes vectores. De hecho, vamos a ver esto en GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, aquí están los tres vectores que tenía yo. 1, 2, 3, 0, 1, 2 y menos 2, 0 y 1. Son los que tengo aquí. ¿Se acuerdan? Al final de cuentas, cuando planteo el sistema de ecuaciones, aquí me queda el vector 1, el vector 2 y el vector 3. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo quiero generar el vector 3, 7, 8, voy a ponerle aquí el 3, 7 y 8. Tengo aquí estos tres vectores.
Con esto genera un sistema de ecuaciones que sería este de aquí. Yo utilicé el comando escalonada reducida para encontrar las soluciones de este sistema. Y la solución a ese sistema es 9 menos 11 y 3. Quiere decir que si yo combino 9 veces el vector 1 menos 11 veces el vector 2 y 3 veces el vector 3, yo puedo generar el 3, 7, 8 que aparece aquí. Su determinante es menos 1, significa que tiene solución y es única. Única para esta combinación. Miren, vamos a ver. Vamos a ponerle aquí 9 veces el vector 1, que ahí se llama U, que lo puse en azul. 9 veces el vector 1 menos 11 veces el vector 2 más 3 veces el vector 3, que ahí se llama W. Si hago esa combinación, obtengo el vector 3, 7, 8. Entonces, este sistema tiene solución y es única para este vector. Si yo pongo otro vector, tendría otra solución. Por ejemplo, el 12 menos... Ay, me puse mal. 12. Si yo quiero el vector 12 menos 15 y 28, otra vez tiene solución única para este otro vector. Sin embargo, cualquiera que viva en R3 o cualquier vector de R3, yo lo puedo generar con una combinación de estos tres. No sé si me explico. Entonces, si el determinante fuera 0, ahí sí no tendría solución, porque, bueno, o sea, tendría, pero, o sea, ¿cómo sería? Es que no entiendo ahí esa parte. Ah, ok. Sí. Bueno, para retomar la pregunta anterior, significa que con este puedo generar cualquier vector en R3, pero para cada vector solamente habrá una solución. Aquí yo le puse U1, U2 y U3 para representar un vector en R3, para representarlos a todos, pues. Revisemos otra combinación. Vamos a poner este otro conjunto, que es muy parecido. 1, 2, 3, 0, 1, 2, excepto que ahora en lugar del menos 2, ahora tengo un menos 1. Tengo un menos 1 aquí. Vamos a revisar si con este conjunto podemos generar a R3. ¿Cómo lo vamos a revisar? Otra vez planteando un sistema de ecuaciones. Ya no voy a repetir esto. Esto era nada más para acordarnos cómo plantear el sistema de ecuaciones. Me voy directo al determinante. ¿Cómo me va a quedar el determinante? 1, 2, 3. Mi segundo vector es 0, 1 y 2. Y mi tercer vector es menos 1, 0 y 1. Y vamos a ver si con eso podemos generar cualquier vector en R3. Nos vamos a calcular el determinante. Ya me dio frío, estoy temblando. Ya no puedo escribir. El determinante me va a quedar 1 más 0 menos 1. Y para el primer elemento quitamos renglón 1, columna 1 y nos queda 1 por 1 menos 0, 1. La segunda no la ocupamos porque se va a multiplicar por 0. Y la tercera es quitamos renglón 1, columna 3. 2 por 2, 4. Y 4 menos 1. Ay. 2 por 2, 4. Menos 3, perdón. 1. En este caso, el determinante me queda 0. Eso significa dos cosas. O que el sistema tiene muchas soluciones o que no tiene ninguna. En cuyo caso, la conclusión es la misma. Este conjunto, como el determinante me dio 0, en este concluimos que el conjunto no genera a R3. Vamos a ver qué pasa con el sistema de ecuaciones. Si yo quiero generar, por ejemplo, el vector 3, 7, 8, vamos a ponerle aquí otra vez, 3, 7,
y 8, pero ahora le cambiamos el -2 por el -1. Aquí se plantea el sistema de ecuaciones, pero a la hora de buscar la solución, tengo un renglón que dice 0, 0, 0, 1. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan cuando resolvíamos por Gauss? ¿Qué significa que yo tenga aquí 3 ceros y luego un número aquí? Es inconsistente, ¿no, maestra? Es inconsistente, que no hay solución. El 0 de aquí del determinante me indicaba dos posibilidades, o que tenía muchas soluciones o que no tenía ninguna. Si yo me voy a Gauss, resulta que no tiene ninguna. Entonces, no hay una forma en la que yo pueda combinar estos tres vectores y yo obtenga el 3, 7, 8 o cualquier otro, porque a final de cuentas el determinante va a ser el mismo para cualquier vector que yo ponga aquí. Entonces, no sé si vamos entendiendo. Entonces, este conjunto no me permite generar a R3. ¿Por qué no me permite generar a R3 si yo nada más le cambié un número? Tengo aquí la representación gráfica de los vectores U, V y W. Vamos a ocultar este. Tengo aquí los tres vectores del conjunto que me da. Si yo observo bien, esos tres vectores son coplanares. Eso significa que están en el mismo plano los tres. Entonces, si yo quiero generar cualquier vector que se salga de ese plano, no hay una componente que me haga, no sé, moverme hacia la izquierda o hacia la derecha. Los únicos vectores que puedo generar son aquellos que pertenezcan a este mismo plano. Entonces, no voy a poder generar todos los vectores de R3. Si le ponemos aquí el -2 que teníamos originalmente, los vectores ya no son coplanares. Entonces, ya tengo componentes en las tres dimensiones. Bueno, esto para entender gráficamente qué significa. Recordemos que no todos los vectores los podemos representar en tres dimensiones. Espacios vectoriales pueden ser matrices, polinomios y funciones. Solamente utilizamos los de R2 y R3 porque es mucho más fácil visualizarlos. Entonces aquí le regresamos a -1. Su determinante es 0 y eso significa que entonces ese conjunto no genera a R3. Esos son conjuntos generadores. Conjuntos de vectores que me permiten generar todos los elementos de un espacio vectorial. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra, ninguna. No, maestra. Muy bien, entonces ya tenemos los tres conceptos que necesitamos para saber qué es la base de un espacio vectorial. Un conjunto de vectores que le vamos a llamar B mayúscula. Un conjunto de vectores de un espacio vectorial se denomina base si y solo si cumple dos condiciones. La primera es que sea linealmente independiente. La segunda es que genere todo el espacio vectorial. Ejemplos de una base. Vamos a seguir trabajando con R3. Estas son las tres bases que vimos en estos ejemplos. Esta, que se llama base canónica de R3, significa que es la base representativa o la más fácil para generar todos los elementos de R3. Ya vimos que sí podemos generar a R3.
cumple la segunda condición. La primera es que sea linealmente independiente. Esta base es la canónica y ya pues ya no vamos a comprobar que sea linealmente independiente. Todas las bases canónicas pues son linealmente independientes. Este vector no lo podríamos generar como una combinación de estos otros dos. ¿Por qué? Pues porque este tiene componentes solamente en la primera, este solamente en la segunda y este solamente en la tercera. Entonces, ese vector cumple con la primera y cumple con la segunda. Entonces, es una base para R3. Vamos a ponerle aquí. Ahí. Ese conjunto sí es una base para R3. Vamos con la segunda, que es el ejemplo que trabajamos para ver si podíamos generar a R3. Con ese revisamos que sí podíamos generar a R3. Lo que necesitamos revisar ahora es si esto es linealmente independiente. ¿Cómo revisábamos que es linealmente independiente? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Pues igual con el determinante, ¿no? Con el determinante planteábamos un sistema de ecuaciones en el cual teníamos vector 1, vector 2 y vector 3, y eso ¿a qué lo igualábamos? ¿Se acuerdan? A 0. A 0. Planteábamos un sistema homogéneo, entonces aquí tenemos ya el vector 1, vector 2, vector 3. Y lo igualábamos a 0, 0 y 0. Como esto tiene solución, el determinante me dio -1, significa que tiene solución. Si es un sistema homogéneo, la única solución es la solución trivial. Entonces, la única forma en la que yo puedo combinar estos tres vectores para obtener el 0, 0, 0 es la trivial. Por lo tanto, este de aquí es linealmente independiente. Entonces, como cumple las dos, sí es una base para R3. Cuando le cambiamos este -1, el determinante ya nos daba un 0. Y eso significa que entonces, aquí le poníamos un -1, su determinante es 0. Si nosotros resolvemos este sistema, aquí vemos que tiene muchas soluciones, y si tiene muchas soluciones, entonces el sistema no es linealmente independiente. Además, revisamos nosotros y no podíamos generar a todos los vectores en R3. Por lo tanto, tampoco genera a R3, y si no cumple con las dos, entonces para este no es base para R3. ¿Qué otros ejemplos podemos tener? Este de aquí. Este es el sistema canónico 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y el vector 0, 2, 1. Este sistema es linealmente independiente. A ver. ¿Creen que sea linealmente independiente? Sí, no, ¿por qué? Ni idea.
Yo digo que no. ¿Por? Estás en lo correcto. Pues en el anterior que puso que era independiente que es primero, pues es porque pueden generar el R3. Por ejemplo, el de que nos dejó de 3, 7 y 8, ¿o cuánto era? ¿Sí, no? Ajá. 3, 7 y 8. Ajá. Y pues ya añadiéndole otro, pues ya no podrías generar igual. Si, por ejemplo, lo multiplicara el primero por 3 y el segundo por 2 y así. Sería otro, ya generaría otro número. Exacto. Con estos tres yo puedo generar cualquier elemento en R3, pues también puedo generar el 0, 2, 1. Entonces, si decimos que este es el vector 1, 2, 3 y 4, entonces el vector 4 yo lo puedo generar como 0 veces el vector 1, 2 veces el vector 2 y una vez el vector 3. Este vector de aquí yo lo puedo generar como una combinación de estos. Por lo tanto, si nos vamos a revisar la primera condición, que es que sea linealmente independiente, entonces no la cumple. Ay, no le atino. Si me voy a la segunda, pues sí voy a generar a todos los que están en R3. Sí genera a R3, pero no es linealmente independiente. Entonces, a pesar de que yo puedo generar todos los vectores en R3, este conjunto de aquí no es base para R3. ¿Preguntas hasta aquí?